En este tutorial aprenderemos paso a paso a calcular cada uno de los componentes de una tabla ANOVA, su interpretación y de dónde sale cada componente. Y por último, cómo realizar todo el análisis en pocos clics utilizando las herramientas de análisis de Excel. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. El análisis de varianza, o también conocido como ANOVA, es una técnica estadística que se utiliza para comparar las medias de 3 o más grupos para determinar si al menos una de las medias es significativamente diferente de las otras. ANOVA nos demuestra si las diferencias observadas entre los grupos son estadísticamente significativas o si podrían haber ocurrido por azar. En nuestro ejemplo estamos analizando 3 métodos de enseñanza diferentes y las calificaciones obtenidas en cada uno de ellos por los diferentes estudiantes. En ANOVA, la variable dependiente es la que se está midiendo y se está comparando entre los grupos. Por ejemplo, en nuestro caso, el rendimiento académico o calificaciones de los estudiantes. La variable independiente es la variable categórica que define los diferentes grupos. Por ejemplo, en nuestro caso, los métodos de enseñanza, método A, método B y método C. La hipótesis nula indica que todas las medias de los grupos son iguales. Y la hipótesis alternativa H1 nos indica que al menos una media de los grupos es diferente. ANOVA demuestra, primero, diferencias entre grupos. Determina si existen diferencias significativas entre las medias de los grupos. Segundo, variabilidad explicada. Mide qué proporción de la variabilidad total en los datos puede ser atribuida a las diferencias entre los grupos. Vamos en nuestro ejemplo a realizar toda una serie de cálculos iniciales que requerimos para poder calcular nuestra tabla ANOVA. Veremos todos estos casos independientes y explicándolos para que puedan luego hacer un análisis de los resultados correctos y comprendan de dónde ha salido cada información. Pero si llegan al final del video, aprenderán cómo con Excel podemos realizar todos estos cálculos rápidamente con solo 5 clics. Así que lleguen al final. Aquí podemos ver todas las fórmulas para el cálculo de nuestra tabla ANOVA. Vamos a ir resolviendo cada uno de los componentes para luego hacer nuestra tabla. La suma de la XY no es más que la sumatoria de las columnas de cada método. Entonces escribimos igual suma, escogemos la función suma de Excel, damos doble clic, seleccionamos la columna del primer método, cerramos paréntesis y damos enter. Y luego arrastramos nuestra fórmula a las demás columnas. Vamos a centrarlo para que se vea mejor. Luego debemos calcular la media, que es la media de las notas o de las calificaciones por cada uno de los métodos. Escribimos el signo igual, escogemos la función promedio en Excel, damos doble clic en ella, seleccionamos los valores de la columna del método A, cerramos paréntesis y damos enter. Luego arrastramos hacia las otras dos columnas nuestro resultado de la media. Luego tenemos que calcular la suma total de X, que no es más que la suma de todos los valores de las calificaciones. Escribimos signo igual, escogemos la función suma, damos doble clic y seleccionamos todas las celdas que contienen las calificaciones. Cerramos paréntesis y damos enter. Luego vamos a calcular el NI, que es la cantidad de elementos de cada columna. Todas las columnas tienen la misma cantidad de elementos. Entonces vamos a escribir igual y buscamos la función contar de Excel, damos doble clic y seleccionamos el número o la cantidad de estudiantes. Cerramos paréntesis y damos enter. Nos da que son 3 estudiantes. Vamos a centrar también este valor para que se vea mejor, ponerlo en negrita. Vamos a calcular N, que es el total de todos los elementos. Entonces escribimos el signo igual, contar, damos doble clic y seleccionamos todos los elementos de nuestra muestra. Cerramos paréntesis y damos enter. En este caso tenemos 9 elementos. Vamos a dar centrar y negrita para que se vea mejor. K es el número de muestras. Nosotros tenemos 3 métodos, por lo tanto tenemos 3 muestras, el método A, el B y el C. Así que vamos a escribir aquí el número 3. Ahora vamos a calcular el SC-Track, que es esta fórmula que nos aparece aquí en nuestra imagen y que es la suma de los cuadrados del tratamiento. Nos posicionamos en la celda y decimos igual, escribimos, abre paréntesis, 1 entre 3, que es la K, cerramos paréntesis, multiplicado por, cogemos la función de Excel suma punto cuadrados, damos doble clic y escogemos la suma de los cuadrados de XY.
que es este valor que está aquí. Cerramos paréntesis, menos la función potencia de Excel, damos doble clic, abrimos paréntesis, de la suma total de los elementos, que es esta que está aquí, punto y coma 2, porque es la potencia al cuadrado, cerramos paréntesis, entre el valor de n, que es el total de los elementos. Cerramos paréntesis. En esta fórmula, el valor de E12, que es n, debemos ponerlo como un valor estático en Excel para poder luego arrastrar nuestra fórmula. Lo seleccionamos y damos F4, damos Enter y arrastramos nuestra fórmula. Ahora vamos a calcular la suma de los cuadrados del total, que es esta fórmula que tenemos aquí abajo. Escribimos igual, buscamos la función suma.cuadrados de Excel, escogemos todos los elementos, que es el valor de n, cerramos paréntesis, menos, buscamos la función potencia, damos doble clic, de la suma total, que es este valor que tenemos aquí, coma 2, porque es una potencia al cuadrado, cerramos paréntesis, dividido por n, que es este valor que tenemos aquí. Damos Enter, seleccionamos el valor de n en la fórmula, que es, en nuestro caso es la celda E2, y lo vamos a poner como un valor estático dando F4, damos Enter para poder usar luego esta fórmula para arrastrarla. Por último vamos a calcular el SC error, que es la suma de los cuadrados del error. Decimos igual, y no es más que restar la suma de los cuadrados total menos la suma de los cuadrados del tratamiento. Damos Enter y arrastramos nuestra fórmula. Entonces tenemos todos los valores que necesitamos calculados para poder hacer nuestra tabla ANOVA. En ella decimos la suma de los cuadrados entre las muestras. Esto es igual, damos doble clic en la función suma de los cuadrados del tratamiento, que es este que está aquí, damos Enter. Ahora, la suma de los cuadrados dentro de las muestras es la suma del error. Decimos igual y seleccionamos la función suma de Excel, damos doble clic, seleccionamos nuestros tres valores de la suma de los cuadrados del error, damos Enter. Y por último, la suma total es igual, la función suma, damos doble clic y seleccionamos nuestros tres valores de la suma de los cuadrados total. Damos Enter. Ahora vamos a calcular los grados de libertad, que según nuestra fórmula, para el caso de entre las muestras, es K menos 1. Entonces escribimos igual, seleccionamos el valor de K menos 1 y damos Enter. Aquí dentro de la muestra, según la fórmula, es n mayúscula menos k. Entonces decimos igual, seleccionamos el valor de n menos el valor de k y damos Enter. Y por último, los grados de libertad total serían n mayúscula menos 1. Entonces escribimos igual y seleccionamos el valor de n menos 1 y damos Enter. Veremos ahora el cuadrado medio. Esto es igual a la suma de los cuadrados, es este valor que está aquí, entre los grados de libertad. Y damos Enter. Arrastramos nuestra fórmula y ya tenemos los cuadrados medios calculados. Ahora vamos a calcular F. F no es más que el cuadrado medio entre las muestras entre el cuadrado medio del error. Entonces escribimos igual, el cuadrado medio entre las muestras entre el cuadrado medio del error, que es este que está aquí, que es dentro de las muestras. Damos Enter y tenemos el valor de F. Tenemos ya toda nuestra tabla de ANOVA calculada. Vamos ahora a calcular el valor crítico de F. Nos posicionamos aquí donde lo vamos a ubicar y lo vamos a hacer mediante la función de Excel inversa de la distribución de F con cola derecha. Escribimos igual, buscamos la función inversa de F con cola derecha, que es esta que está aquí, damos doble clic. Aquí escogemos la probabilidad, que normalmente se escribe el valor 0.05, escogemos los grados de libertad entre las muestras, y escogemos los grados de libertad dentro de las muestras. Cerramos paréntesis y damos Enter. Aquí tenemos el valor crítico, que es 5.14. Ahora vamos a calcular el valor de la probabilidad. Para esto vamos a utilizar la función de Excel distribución F con cola derecha y escribimos igual a, buscamos la función distrib.f.cd, escogemos el valor de F, el valor de los grados de libertad entre las muestras, y el valor de los grados de libertad dentro de las muestras. Cerramos paréntesis y damos Enter. Quiere decir que el valor de la probabilidad nos dio 0.001. Entonces, podemos interpretar. El valor crítico es el límite entre la región de aceptación y la de rechazo en la prueba de hipótesis. Si F calculado, que es este que tenemos aquí,
24.46. Está a la derecha del valor crítico, debemos rechazar la hipótesis nula. O sea, si es un número mayor que el valor crítico. Vamos a ampliar aquí un poquitico para que se vea que este es el valor crítico. F está a la derecha, o sea, es un valor mayor que el valor crítico. Por lo tanto, podemos rechazar la hipótesis nula. Luego, entonces, en nuestro caso, existen diferencias en las calificaciones entre los métodos A, B y C, es lo que podemos concluir. Ahora vamos a ver una manera de realizar todos estos cálculos y de realizar la tabla ANOVA utilizando las funciones de análisis de datos de Excel de una manera rapidísima. Lo hicimos así paso a paso para que primero comprendieran de dónde sale cada valor y qué significa cada valor, para poder hacer luego una interpretación y poder poner los datos como corresponde. Pero vamos a hacerlo como realmente se hace, de manera fácil y rápida en Excel. Vamos al menú Datos y escogemos Análisis de datos. Recuerden que esto no es un complemento que viene por defecto en Excel. Si no les aparece la opción de análisis de datos aquí en el menú Datos, en las tarjetas de arriba tenemos un video que explica cómo activar este complemento. Entonces, seleccionamos Análisis de datos y escogemos Análisis de varianza de un factor. Damos a aceptar y aquí vamos a escoger el rango de entrada, que serían todos nuestros datos. Todos estos que están aquí, nuestros datos básicos. Damos clic en el iconito, están agrupados por columnas porque nuestros métodos aparecen los resultados por columnas. La primera línea es un rótulo de la primera fila y vamos a escoger en el rango de salida en esta misma página para poder que ustedes vean la comparación y vamos a ubicarnos por aquí. Damos al iconito y le decimos aceptar. Aquí Excel de una nos devolvió toda la información que nosotros hemos calculado. Aquí nos aparece nuestra tabla de análisis de varianza de un factor, o sea, nuestra tabla ANOVA. Tenemos nuestros grupos, los métodos A, B y C, que tienen 3 valores cada uno. Como vemos aquí, la sumatoria de esos valores da 263, 232 y 272. Como podemos ver aquí, 263, 232 y 272. El promedio da 87, 77 y 90. 87, 77 y 90. Aquí también nos calculó la varianza y tenemos aquí abajo la tabla de análisis de varianza. Vamos a estirar un poquito para que se vean todos los valores correctamente. Aquí dice que la suma de los cuadrados entre los grupos da 293,55. Si vamos aquí a nuestra tabla, da 293,55. Dentro de los grupos, la suma de los cuadrados da 36 y el total da 329,55, como podemos ver aquí. Luego, los grados de libertad son 2, 6 y 8, 2, 6 y 8. Y aquí vamos a estirar para que se vea qué significa, que es el promedio de los cuadrados, da 146,77 y 6. Por último, el valor de F nos da 24,46, como dice aquí. La probabilidad nos da 0.001, que es este valor que calculamos aquí, y el valor crítico da 5.143253, como vemos arriba. Entonces, como podemos ver, la manera rápida de hacerlo es ir al análisis de los datos de Excel y él nos los devuelve todos los valores calculados. Nosotros lo hicimos así, uno a uno, para que se comprendieran estas fórmulas que están aquí y de dónde salen los valores y cómo se calcula cada uno de ellos independiente, por si además necesitan hacer algún cálculo independiente de esto y no todo el análisis completo. Entonces, esperamos que nuestro video haya sido útil. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.